Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia del motor Nakajima Sakae, una maravilla de la ingeniería japonesa que jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué secretos esconde este poderoso motor? ¿Cómo influyó en el destino de los aviones que lo utilizaron? No te lo puedes perder. Asegúrate de quedarte hasta el final para descubrir la impactante verdad detrás de su legado. ¡Vamos allá! En los anales de la historia de la aviación militar, pocos motores han capturado la imaginación y el debate de manera tan intensa como el Nakajima Sakae. Conocido por impulsar a algunos de los cazas más legendarios del ejército y la armada imperial japonesa, el Sakae se ha convertido en un símbolo de la ingeniería nipona de la Segunda Guerra Mundial, una mezcla fascinante de innovación, genialidad y, en última instancia, limitaciones insalvables. Pero detrás del mito del motor invencible, que alimentó a los icónicos A6M0 y Ki-43 Hayabusa, se esconde una verdad mucho más compleja y dramática. Para entender la trascendencia del Sakae, debemos viajar al Japón de la década de 1930. A medida que las tensiones geopolíticas se intensificaban, el ejército y la armada imperial japonesa se embarcaron en un ambicioso programa de modernización. Las especificaciones para nuevos cazas y bombarderos requerían motores que no solo fueran potentes, sino también ligeros y fiables. En este contexto, la compañía Nakajima Hikoki KK, uno de los gigantes de la industria aeronáutica japonesa, asumió el reto. El diseño del Sakae, un motor radial de 14 cilindros con doble hilera, fue el resultado de la experiencia acumulada con motores como el Nakajima Kotobuki y el Hikari. Sin embargo, el Sakae, que significa prosperidad o gloria en japonés, no era simplemente una evolución. Sus diseñadores, liderados por el brillante ingeniero Katsuharu Nakagawa, incorporaron una serie de características de vanguardia para su época. El uso de un compresor centrífugo de 2 velocidades, por ejemplo, permitía al motor mantener una potencia óptima a diferentes altitudes. Además, se le dotó de un sistema de inyección de combustible y una aleación de aluminio y magnesio para reducir el peso, un factor crítico en el diseño de cazas ligeros. Cuando el primer prototipo del Sakae, conocido en la Armada como NK-1, fue probado en 1939, sus resultados superaron las expectativas. Con una potencia inicial de 940 HP, no era el motor más potente del mundo, pero su relación potencia-peso era excepcional. Este equilibrio perfecto lo hizo el candidato ideal para el ambicioso programa de la Armada para un nuevo caza embarcado, que se convertiría en el legendario Mitsubishi A6M0. El Sakae le dio al Zero la combinación letal de velocidad, agilidad y, sobre todo, un rango operativo sin precedentes que le permitiría dominar los cielos del Pacífico en los primeros años de la guerra. Con la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el Sakae se convirtió en el motor principal de la aviación de combate. No solo impulsó al famoso Zero, sino también al Nakajima Ki-43 Hayabusa, halcón peregrino, el caballo de batalla de las fuerzas aéreas del ejército. La popularidad del motor se debía a su fiabilidad en comparación con los motores radiales de 18 cilindros de la competencia, que a menudo sufrían de problemas de sobrecalentamiento y vibración. Los pilotos japoneses elogiaban la suavidad de su funcionamiento y su capacidad para resistir los rigores de la batalla. La simplicidad de su mantenimiento, en teoría, también era una ventaja significativa del motor Nakajima Sakae. Esta característica prometía facilitar las operaciones en el campo de batalla, donde la rapidez y la eficiencia eran cruciales. Sin embargo, la realidad en el terreno de combate resultó ser mucho más cruel de lo que se había anticipado. A medida que la guerra avanzaba, la capacidad de la industria japonesa para producir piezas y materiales de alta calidad se deterioraba notablemente. Los motores Sakae que salían de las fábricas en 1944 no eran los mismos que los que se fabricaban en 1941. La calidad se había visto comprometida por la escasez de recursos y por la presión de una producción acelerada. Los problemas de control de calidad se volvieron endémicos, afectando gravemente el rendimiento y la fiabilidad de estos motores. Los cojinetes de los cigüeñales comenzaron a fallar con frecuencia, lo que provocaba un desgaste prematuro y, en muchos casos, fallos catastróficos durante el vuelo. Además, los pistones se gripaban debido a una lubricación inadecuada, mientras que los compresores se degradaban más rápidamente de lo esperado, lo que resultaba en una pérdida de potencia y eficiencia. Estas deficiencias no solo afectaron la operatividad de los aviones equipados con el Sakae, sino que también pusieron en peligro la vida de los pilotos que dependían de su rendimiento. Sin embargo, el mayor talón de Aquiles del Sakae no era intrínseco a su diseño, sino que era una consecuencia directa de la estrategia militar japonesa.
El enfoque en la autonomía y la maniobrabilidad de los aviones llevó a un sacrificio crítico: la protección del piloto y del motor. Este enfoque resultó en que incluso un solo impacto en el motor Sakae podía ser fatal. A diferencia de sus contrapartes aliadas, como el Pratt Whitney R1830 o el Rolls-Royce Merlin, el Sakae carecía de blindaje protector. Esta vulnerabilidad se vio agravada por el hecho de que los tanques de aceite no eran autosellantes y las líneas de combustible eran expuestas y susceptibles a daños. Un solo proyectil incendiario de una ametralladora calibre 50 podía convertir el motor en una bola de fuego en cuestión de segundos, sellando así el destino del avión y del piloto que confiaba en su funcionamiento. Esta falta de protección se tradujo en pérdidas significativas para la Fuerza Aérea Imperial japonesa, ya que muchos aviones fueron derribados no solo por el fuego enemigo, sino también por la incapacidad del motor para soportar las condiciones adversas del combate. En resumen, aunque el Sakae fue un motor innovador en muchos aspectos, sus debilidades estructurales y su vulnerabilidad en el campo de batalla pusieron en evidencia las limitaciones de una estrategia militar que priorizaba la velocidad y agilidad sobre la seguridad y la fiabilidad. Antes de continuar con la fascinante historia del motor Nakajima Sakae, ¿sabías que este motor fue crucial en algunos de los aviones más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial? Si te está gustando este contenido y quieres profundizar más en la historia de la aviación, asegúrate de darle un like a este video y suscribirte. Ahora, volvamos a descubrir cómo este ingenioso motor cambió el rumbo de los combates en el aire. A medida que los cazas aliados, como el PE-38 Lightning, el P-47 Thunderbolt y, sobre todo, el F-6F Hellcat entraban en acción, el Sakae comenzó a revelar sus limitaciones. Los nuevos motores aliados con mayores cilindradas y potencias de salida de más de 2000 HP superaron al Sakae de 1130 HP en casi todos los aspectos. La disparidad en el rendimiento se hizo insalvable. Los pilotos japoneses, antes invencibles en sus ceros, se encontraron luchando en aviones que eran más lentos, menos blindados y con una capacidad de ascenso inferior a la de sus oponentes. La desesperación por el poder llevó a los ingenieros de Nakajima a exprimir el motor hasta su límite. El desarrollo del Sakae 31 y 32 con la incorporación de un sistema de inyección de agua metanol, fue un intento de aumentar la potencia y contrarrestar la superioridad aliada. Aunque estas mejoras le dieron al Sakae un impulso momentáneo, no pudieron superar la limitación fundamental de su diseño, la falta de una arquitectura que permitiera una mayor cilindrada y, por ende, una potencia significativamente mayor. Los aliados, por su parte, estaban desarrollando motores aún más potentes, como el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, que superaba los 2400 HP. La escasez de materiales de alta calidad, especialmente el combustible de alto octanaje, agravó aún más los problemas. Los ingenieros del Sakae habían diseñado el motor para operar con combustible de 87 octanos, pero el alto rendimiento del motor a menudo requería de un combustible de mayor calidad. A medida que los suministros se agotaban, los japoneses tuvieron que conformarse con combustibles de menor octanaje, lo que provocaba la detonación en los cilindros y dañaba irreparablemente los motores. Tras el final de la guerra, los motores Nakajima Sakae se convirtieron en objeto de un intenso escrutinio por parte de los ingenieros aliados. Los expertos quedaron asombrados por la brillantez de su diseño original y la calidad de sus materiales en los primeros modelos de la guerra. Un análisis detallado reveló la verdad detrás de su aparente fragilidad. No era una falla de diseño inherente, sino una consecuencia directa del colapso industrial de Japón. El Sakae, una obra maestra de la ingeniería forjada en la esperanza de la prosperidad, se convirtió en un símbolo de la desesperación y la decadencia de la maquinaria de guerra japonesa. El legado del Nakajima Sakae es, por lo tanto, agridulce. Por un lado, fue un motor revolucionario que demostró la capacidad de la ingeniería japonesa para competir con las potencias occidentales. Sus primeros éxitos son una lección de cómo la innovación y la eficiencia pueden superar la fuerza bruta. Por otro lado, la historia del Sakae es una sombría lección sobre las limitaciones de la industria en tiempos de guerra total y la incapacidad de un diseño, por brillante que sea, para adaptarse a las demandas de una escalada tecnológica implacable. A pesar de sus defectos, el Sakae dejó una huella en la historia aeronáutica, inspirando futuras generaciones de ingenieros a aprender de sus errores y a valorar la importancia de mantener altos estándares de calidad incluso en tiempos difíciles. Su legado perdura como un recordatorio de que la ingeniería no solo se trata de innovación, sino también de sostenibilidad y adaptabilidad frente a los desafíos imprevistos. El Nakajima Sakae nunca fue el motor perfecto,
Era un motor de su tiempo, creado para un tipo de guerra que rápidamente evolucionó más allá de sus capacidades. Su historia no es una de heroísmo ciego, sino de una brillantez que se vio superada por la implacable realidad. La impactante verdad detrás del motor Sakae no es que fuera invencible, sino que fue una obra maestra de la ingeniería que, a pesar de su ingenio, no pudo escapar del destino de la nación que lo creó. Una potencia que se había sobrecargado, sobreextendido y, en última instancia, colapsado bajo el peso de sus propias limitaciones. Y ahí lo tienen, la impactante verdad detrás del motor Nakajima Sakae. Si te ha gustado este video y quieres conocer más sobre la historia de la aviación y sus innovaciones, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió? Hasta la próxima.